Javi es un hombre gay que ha pasado toda su vida en un pequeño pueblo rural, enfrentando el desafío constante de ocultar su orientación sexual. A pesar de las limitaciones y prejuicios de su entorno, ha desarrollado estrategias de resiliencia para mantener su salud mental y emocional. La cultura y las tradiciones de su comunidad han tenido un gran impacto en su vida, influenciando la percepción de la homosexualidad de manera negativa. Imagina un futuro donde pueda vivir abiertamente y sin miedo, y espera que su historia inspire a otros jóvenes en situaciones similares. Hola, bienvenidos a Elias and Rainbows. Hoy tenemos como invitado a Javi, desde Sevilla. Nos viene a contar un par de cositas muy interesantes que seguro que os van a interesar a más de uno y a más de una, porque si habéis vivido en pueblos, si habéis tenido la experiencia de crecer en los pueblos, sabéis que no es fácil con el tema de la identidad sexual, con el tema de, bueno, ser como se es simplemente en otra sociedad y en otra forma de pensamiento. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buenas, Carmen, encantado de poder colaborar con vosotros. Me encanta tenerte por aquí. Bueno, nos podrás contar quizá un poquito de tu experiencia, ¿no? Porque tú viviste muchos años en un pueblecito Exactamente, yo e soy, imagino que siendo gay no fue fácil para ti, ¿no? pues mira, puedo compartirte cositas, incluso algún detalle y además hacer referencia a lo que ya uno por historia vital, ¿no? Pues ha compartido con amigos y que comparto en cierto modo con mucha gente, eso que viene de los pueblos, ¿no? De centros urbanos pequeñitos y todo lo que es, te podría decir, infancia, adolescencia, pues hasta la edad de estudiar fuera una carrera que salí del pueblo, pues claramente está marcada por una digamos, ausencia de eso que te define a ti como persona y que en el pueblo no podía salir a la luz o no salía. No que no pudiera porque uno mismo se reprimía y uno mismo veía el entorno cercano, intrafamiliar y extrafamiliar, digamos. Y tanto pues en el ámbito en el colegio, en los primeros años, en luego el instituto, la secundaria, claramente tú veías que había algo nocivo en lo que tú eras, en cómo tú te comportabas, cómo tú sentías, y claro, eso lo ocultabas y lo tenías ahí como una losa, ¿no? Ponías un muro. En mi caso era muy claro, muy claramente. Todo lo que en un principio, que sí que hubo principios de pues lo que hacen los niños, ¿no? Señalan, este es el gordito, cuatro ojos, esta es la niña jirafa, larguirucha, y yo curiosamente era todo eso, el gordito, cuatro ojos y mariquita. Entonces, eso, pues me hizo también los primeros cursos, digamos, pues yo qué sé, desde los 5 o 6, te puedo decir de la guardería, seguro. Tengo recuerdos de algún señalamiento, algún empujón mal dado en ese momento, ¿no? Y eso pues fue casi definitivo para decir, pues, ups, esto no. Esto hay que cerrarlo, ocultarlo y guardártelo para ti porque no, no. Lo que tú sentías, el feedback que te daban era que no, que eso no podía ser. Entonces, pues básicamente lo que decía al principio, en eso tiñó pues todo ese tiempo. Ujú, De más pequeñito lo ves raro porque tú mismo no te identificas como algo extraño o algo distinto, ¿no? Solamente pues ves que estás sintiendo cosas y viendo cosas o fijándote en cosas en las que otra gente no se fija de tu mismo sexo. Y, y ya sí cumples en lugar de 8 o 10, en lugar de 10 13 y ya sí pasas por una fase en que te das cuenta de que hay algo distinto, ujú. que, en fin, que sabes que los demás no, por comentarios, por miradas, que los demás no aceptan. Y claro que sí, que eso cuesta. Por lo menos a mí cuando ahora hablo con gente adulta y está tan de moda, tan de moda esos términos como bullying, como, Ujú. pues sin ponerle etiqueta, uno en su momento sabía que eso no era, o sea, recuerdo perfectamente momentos
en clases de educación física. O yo no quiero ponerme emparejado con el mariquita. Y tú decís, o incluso vocablos que yo no conocía. Yo a los 11 años sabía lo que era un parguela. O con ese que le da el no sé qué. Y yo decía, eso lo te veía señalado y la cara de, ¿no? de desprecio, por decirlo así. Entonces me Ujú. quedaba con eso, ya tú con eso te bastaba, lógicamente. El ser humano ya o empatizan contigo o al revés, o te repelen. Entonces, una vez ocurre eso, tú ya pones pie y Ujú. te Y qué, retiras, te y qué duro es distancias. eso, ¿no? Realmente, porque es precisamente en la etapa de la infancia donde nos mostramos como somos, donde Mm. la inocencia es un estandarte, ¿no? En nuestro día a día. Y lo que tú hablas, ¿no? De esa represión tan dura que no hay más remedio que utilizarla para defenderte, ¿no? Y para defenderte de esos comentarios y de ese rechazo, ¿no? Qué duro. Sí, realmente, ya digo, ahora viéndolo en perspectiva, ya uno como adulto gay, con tus gustos ya marcados y con tus preferencias y tus amigos y tu vida y tu trabajo, etcétera, eh, aprendes a leer eso de otro modo, ¿no? Ujú, Y te das cuenta de todo lo que eso te ha traído a tu vida. Ya lo transformas en enseñanza, menos mal, pero también te das cuenta de que eso ha hecho que haya cosas en ti que tú creaste como respuestas a, pues yo qué sé, pues de repente te ves muy dependiente de, pues en mi caso llevo toda la vida también peleándome con la comida, con el comer un poco extra, pues eso. Resulta que parezco muy extrovertido, luego soy muy tímido en muchos casos cuando me expongo a un tema público, en el trabajo, en alguna cosa. Soy periodista y me dedico a la comunicación y eso debería quizá a veces abrirme ciertos... Pero me veo como más retraído y yo ujú, he sabido ver que mucho de eso son pues, por las trabas que yo me vi en el desarrollo, ¿no? Como de niño a adolescente y adulto. O sea, son cosas que te quitan mucho del desarrollo que quizá otra gente sí que ha tenido. No ujú, recuerdo a quién le escuché hace unos meses ya, pero además sé que ha sido alguien famoso, es algo que se ha hecho muy viral porque lo he visto en muchas redes, pero me gustó mucho el mensaje. Y era como decir, oye, por aquello de, ¿por qué existe el Día del Orgullo? ¿Por qué se celebra el Día del Orgullo gay, no el Día del Orgullo hetero? Esa tontería, ¿no? Que dicen ujú. a veces para Y se escucha contrarrestar. tanto. Sí, Sí. pues y alguien decía, te digo, no recuerdo quién era, pero decía, bueno, ¿y quién me devuelve a mí esos años vividos de ese otro modo en que yo no era? Ese otro modo embaucador, ¿no? Que uno mismo embaucaba a sí mismo y al resto. ¿Quién me devuelve Ujú, a mí esa infancia de verdad, esa adolescencia de verdad, ese desarrollo en todos los aspectos de verdad? Porque yo mentía y me ocultaba y me cerraba. Y evidentemente eso conforma tu imaginario y tu manera de ser seguro de otro modo. Yo no sería, seguro que no sería como soy en muchas cosas, en otras seguramente sí, pues habiendo vivido con otra libertad, con otra gracia, por decirlo así, con otra naturalidad, sí. lo que es natural per se, que uno es Y por calvo es algo no, natural, que el uno no es haberte miope es natural. rechazado, ¿no? Claro. Exactamente. Vive Pues ese ya no te rechazo. rechazaba la sociedad, sino que te rechazabas tú mismo, ¿no? Pues en el Exactamente. sentido de la represión, intentabas Hmm. ser alguien que no eras, ¿no? ¿Qué desafíos tuviste precisamente en ese entorno rural del que estamos hablando hoy, que te hicieron, pues eso, no solamente reprimirte, sino el seguir para adelante y el sobrevivir, ¿no? ¿Qué desafíos, qué tuviste en esa época en tu vida en el pueblo? Pues mira, básicamente, Carmen, yo te diría que para mí siempre lo más importante, lo que tenía siempre en mente y por lo que me enfrentaba conmigo mismo y con lo que me rodeaba, era, digamos, no hacer daño a los que quiero, a los que tenía al lado. Y que eso tal vez era equivocado, puede ser, pero es lo primero que a uno se le venía a la mente, ¿no? Y al corazón. Es decir, Ujú, oye, esto mis padres lo pasarán mal. Tus padres siguen siendo gente de ese pueblo en el que tú vives, en el que tú has nacido, y gente
de una edad y de una generación, pues que eso no lo ve bien, no lo comparte, no lo entiende, no lo vive, con lo cual era siempre el reto era que esto no se sepa, que esto no se divulgue para protegerlos a ellos, a tu Ujú, hermano, en fin, a la familia más cercana. Y luego, pues, la lucha, digamos, el reto mayor era una vez que uno, digamos, va aceptando y va viéndose como, que yo me di cuenta prontísimo, pues yo no sé si decirte a los 3 4 años, yo ya sabía, me había percatado de cosas que otros niños o niñas no, y que tenían que ver con ese plano de ser distinto en lo sexual, ¿no? También, y en la identidad tuya. Y yo lo que hacía era huir de ciertas cosas y luego querer afrontarlas, pero no ser capaz de. Entonces ujú, estar siempre eso, sujeto, ¿no? Aguantado, por no decir otra vez la misma idea, pero sí, oculto, encerrado. De ahí lo de la expresión de estar encerrado en el armario, ¿no? Me imagino que vendrá mucho de ahí. Eso es lo ujú, que yo, entonces el reto mayor pues era un poco en no dejar de existir y de ser, porque había cosas en mí que me gustaban mucho. Por ejemplo, me refugié mucho en la lectura. Quizá eso también facilitó que yo fuera buen estudiante y decidiera hacer profesionalmente lo que hice, ¿no? Pero eso, refugiarte en la lectura, pues tener ciertos amigos que te daban cierta seguridad, sin que ujú, esa gente de pequeño supiera tampoco nada de mí realmente, pero sí había una comunicación un poco más cercana, ¿no? Y refugiarte en esas cosas. Y en ujú. alguna persona de la familia quizá también que tú veías un poco más con otros ojos y que tú creías que te veías con esos otros ojos, aunque a lo mejor no era así, pero tú percibías ese, ese algo más cercano. Ujú. Y no sé si respondo mucho a tu, creo que me he ido un poquito de tu pregunta. No, no, lo has respondido perfectamente. De hecho, yo creo que una de las cosas, uno para matizar el tema del entorno rural es precisamente que se habla de todos y de todo, ¿no? Es Mm, como todo más quedan en un círculo más pequeñito, todos hablan de todos saben de todos. Entonces, como también tú intentaste defender a tu familia, a tus padres para que no se hablasen tampoco de ellos, ¿no? Y no dijera, mira, esos son los padres del mariquita, ¿no? o del maricón, diría yo, sí, sí, sí. Ya, es que esto me hace, Carmen, ya enlazar con, a lo mejor estoy resumiendo mucho o muy pronto, pero me hace enlazar con, yo llevaría eso incluso al presente. Mi padre ya no existe, mi madre sí. Ya tengo sobrina de casi 15 años ya voy con mi pareja al pueblo. Hay una normalidad, una naturalidad, mejor dicho, en muchas cosas, pero en otras no. En otras sigo defendiéndome y defendiendo. Y una gran fiesta a un sitio donde voy al final, pues ahora voy cada X meses, voy al pueblo y pasamos unos días o en alguna situación festiva. Entonces, sí, noto que sigo, claro, esa emergencia que había hace 30 años o esa peligro, por decirlo así, pues ya es menos, han pasado décadas, yo me he ido, he hecho vida afuera, pero hay personas que siguen estando ahí. Y esos Ujú, niños que de pequeño te apuntaban con el dedo, hay algún caso curioso en que se han acercado ahora con otra cara, ¿vale? Incluso un mínimo caso, yo creo que soy una persona que medio se ha disculpado, o sea, hay que ver cómo éramos contigo, tal, o cómo, qué te decíamos, no sé qué, con los pedazos de persona que no sé qué, en fin. Ahora bueno, ahora yo no presto atención casi a eso, ¿no? Me quedo con lo bueno, que decir, yo ya he olvidado, ujú, entre comillas, aquello, pero es verdad que sigues todavía defendiendo, e intentando ujú, que si los primos, el que dirán en un pueblo es una losa muy fuerte. Yo creo que es uno ujú. de los grandes Yo enemigos. creo que ese es también ese piloto de alerta, ¿no? Que es Sí, muy difícil quitártelo de encima, porque has sí, crecido con ello. Entonces, exacto. quitártelo, aunque esté en otro sistema, porque ahora mismo está en un sistema pues que es mucho más tolerante, mucho más abierto, ¿no? Otra generación, otra etapa de tu vida, pero aún sigue
ese puntito, ¿no? de experiencia donde lo pasaste mal, donde tenías que estar alerta, tenías que protegerte. E imagino que eso no se puede quitar tan fácilmente con los años, ¿no? Es algo que pertenece Yo, a tu forma de sí, reaccionar quizás también, ¿no? Para sí, determinadas estímulos, determinadas situaciones. te diría que sí, de reaccionar, lo llamas tú quizás más técnicamente, yo te digo lo que he dicho antes, de tu manera de ser. Ya tú te has Exacto. conformado de un modo de ser y de existir y ya tú tienes tu cohesión personal, ya está hecha con todo eso. Otra cosa es que Ujú. hayamos tenido que recurrir, como otra de las consecuencias, a todo eso que nos ha pasado, pues que hayamos tenido que recurrir a terapeutas, a amigos a los que les han estallado a veces las cabezas y las orejas de escucharte y los brazos de abrazarte también, menos mal. Yo he tenido mucha suerte, lo digo a boca grande porque es verdad. En el ámbito laboral, después ya de adulto, en el ámbito universitario, aunque yo reaccioné tarde, salí del armario muy tarde, incluso aquí con gente que era muy cercana, pero luego la respuesta fue pues, todo lo contrario al ámbito, ¿no? del pueblo. Y como tú Ujú. dices que eso lo que marca es lo de pequeño y ojalá supiese yo, y para eso en su momento acudí a terapia y seguramente vuelva para moldear ciertas cosas, ¿no? Y para tener alguna respuesta me interesa. Ojalá Y supiera yo cómo. qué tan importante es, no solamente para resolver problemas, sino para, de manera preventiva y Exacto, de manera, pues, pertenecer a nuestra vida, como es la salud mental, que es tan importante, y ese bienestar emocional, ¿no? Javi, exactamente. ¿de qué manera crees que la cultura y las tradiciones de tu pueblo han influido en ese concepto de la homosexualidad o en esa percepción del ser homosexual? Pues ten en cuenta, Carmen, pues crece de un modo determinante porque tú de niño ni tienes acceso a lecturas de temas queer o LGTB, que ahora incluso tenemos mil etiquetas para toda nuestra cultura, todo lo que engloba temas del colectivo, digamos, LGTB, ni nada de nada, ni hay una, ni había una película tal, ni había una, ay, eso no existía, la gente no hablaba de eso, no hablábamos de eso, entonces, pues evidentemente eso no se hace, eso no lo cojas, no se te ocurra coger la fregona para tal, cuando eres pequeño quieres hacer como que juegas con las muñecas de la vecina. ¿Qué haces jugando con Sandy y Raquel en el rellano que no puedes? Vete con los niños a correr a la calle. Mm, ¿Qué es lo que hacen los niños? Los machos, ¿no? Pues Ujú. evidentemente esa es tu Biblia que se graba, se te escribe aquí. Y lo ves extraño, lo ves raro, te lo cuestionas, claro, alguna vez, pero también ves esa amenaza constante. Entonces, evidentemente, uno que ya sigue aprendiendo a armarse, ¿no? Ponerse la armadura. Pero sí, es que totalmente determinante el cómo vean tus familias y la gente que te quiere y el pueblo que te ha visto nacer, cómo ve eso. Por desgracia, Ujú. pues no nací en un pueblo ni del siglo XXI, ni. Entonces, claro, era un pueblo en eso muy atrasado y te diría que lo sigue siendo. Ujú. Son, hay tres, cuatro personas contadas cuando voy al pueblo y veo que son la gente de siempre o gente más joven, pero y se sigue comentando que tal persona está con tal o que el hijo de tal se ha ido a estudiar fuera porque tal. Incluso te dice, mira, ¿cómo hiciste tú? Ujú. Entonces, es curioso. Continúa esa mentalidad cerrada, ¿no? Sí, Esa tradición, esos sí, pensamientos conservadores también, ¿no? Lo que se supone que exactamente. pertenece al niño o a la niña, lo que se supone que está bien. Sí, ¿Encontraste algún tipo de apoyo en esos años en tu pueblo cuando estabas allí? pues yo te diría eso, que uno supo verse o reflejado en gente más cercana. De repente ya he crecido y resulta que un familiar muy cercano, también era gay, pero lo he sabido ya pues a los 30. Wow. De repente, sí, 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 totalmente. Muy cercano de sangre, vaya. De repente algún amigo o alguien de tu medio círculo que
Pues sí. Pero claro, ¿hablabas abiertamente de tus sentimientos? No. A lo mejor compartías tiempo con esas personas, no te sentías inseguro, porque yo deducía, podía ver algún detalle, algo que me alumbraba un poquito el camino, que me decía, pues que es que con mi tita tal o con mi tito tal, yo estoy más seguro, sin saber que al final tu tita, tu tito, es que resulta que había algo más ahí, que es que también eran gays, por ejemplo, o tenían un pensamiento más abierto, mucho por ahí, pero no tuve amigos. Más bien, fíjate, me recuerdo, y me incluyo en el lote del comportamiento negativo, ¿no? O tóxico. Pues que Ujú, también recuerdo que me fijaba en gente que otra gente señalaba, ¿no? Que por ser mariquita o por ser distinto, raro, y de también fijarme un poco en cómo actuaban, como, pero no me acerqué, podía haberlo hecho. Fíjate que malo el miedo, ¿no? Y el dejarte llevar por la tradición y por lo de todos, qué miedo, qué pena el no haberte ujú. acercado a esas dos personas o tres, haber hecho desarrollo vital de otro modo. Me da mucha Claro. pena y mucho E apuro. imagino también que los metía todos en el mismo bote, ¿no? El decir, bueno, si me tengo que defender, me tengo que defender de todo, no vaya a ser que, ¿no? Por si acaso. Claro, ten en cuenta que el Ujú, mismo, por lo menos en mi caso, el mismo miedo, Carmen, me daba el... Lo siento, voy a hablar como hablo ahora a veces medio en broma, en casa. El heterito apuntador me daba el mismo miedo que la persona que era muy abiertamente gay o muy mariquita en el pueblo, muy marica, con la que todo el mundo se metía. Porque claro, si esa persona me detecta, comillas, ups, ujú, peligro, no puede ser, es que lo mío no se puede saber, es que mi vida depende de esto. No es decir, ujú, depende de un hilo, ¿no? Tampoco, pero sí, era mucho miedo pasarlo mal, realmente. No sé si es ujú. equiparable al miedo a la orfandad, miedo al vacío, pero el miedo a pasarlo mal en esa época de niño es muy malo. Claro. Ya no solo miedo, ya ese estrés, ¿no? Esa ansiedad que aparecía y que aún se tiene, ¿no? Porque pertenece al día a día de cada uno de nosotros, dependiendo en qué situaciones nos encontremos. Pero en tu caso, por ejemplo, ¿qué estrategias desarrollaste en esa época, en ese entorno, para precisamente, pues eso, para ocultar tu orientación sexual? Bueno, te diría cosas, digamos, muy técnicas, muy concretas, aparte de lo ya mencionado a veces, pues el ver que hablabas de un determinado modo y te comportabas de un determinado modo físicamente, pues cortarte un poco más, ser menos expresivo. Eh, Ujú, yo leía mucho de pequeño y, por ejemplo, sobre una tontería que a veces cierta gente adulta decía y le preguntaba incluso a mis padres, ¿este niño dónde ha estudiado? ¿Este niño de dónde viene? ¿No? ¿Por qué? Porque pronunciaba mucho los S o los finales de palabras que en Andalucía se comen mucho, ¿no? Y en mi pueblo son muy ceceantes. Yo no me incluyo porque nunca he ceceado, no sé. Pues me lo he hecho de pronunciar la S y era como de mariquitas también. ¿Vale? Otro gesto más. Pues también a veces incluso ceceaba por acercarte a ese modo de ser tradicional del pueblo. Entonces, nunca me he visto muy amanerado, pero no me excedía en lo expresivo. Me ujú, cortaba ciertas veces en clase, pues las lenguas que me gustaban mucho, los idiomas, lengua, yo soy muy de letras. Pues eso de esa exposición en clase, pues yo lo evitaba totalmente. Había incluso momentos en que querían que tú leyeses o tú, no, tal. Entonces, eso y luego lo que comentaba antes, ¿no? Acercarte a gente con la que tú te veías un poco más seguro, ¿no? Que a lo ujú, mejor te pasaban un poco más por encima ese verte distinto y que luego te has comunicado con ellos de adulto y en muchos casos pues te has llevado la grata sorpresa de que y en otros casos ni siquiera ha ocurrido, porque en Fui del Pueblo no los he visto mucho más. ujú, Pero ya sí tengo la sensación de que eso no, de que esa gente a la que yo me acercaba han cambiado para bien ujú. o no habría problema con ¿Cómo, ellos. cómo te imaginas? Porque mira, en la sistémica trabajamos mucho con las preguntas milagro, ¿no? Que se le llama. Es ¿Mm? el decir, pues imagínate, o cómo te imaginarías, cómo te imaginas que hubiese sido tu vida si hubieses vivido
abiertamente como gay en el pueblo. Vale, está chulo. Esa manera esa pregunta está chula. Alguna vez me la he planteado, pero como yo voy a otra cosa, por delante no me ha interesado, no me he metido de lleno. Eh, pues probablemente lo hubiera pasado muy mal, hubiera sufrido mucho. Pero no sé si me entrar ahí o simplemente imaginarme la parte positiva ya, ¿no? O lo que hubiera sido la parte positiva. Pues imagino que tendría un par de muy, muy, muy buenos amigos, barra amigas. Imagino, bueno, que habría llegado muchísimo antes lo de ese enfrentamiento, de sacar a la luz como eres, con la familia y con ese círculo más cercano y que, y que eso me habría hecho, pues, en cierto modo más fuerte antes de lo que yo creo que habría tardado. Yo me puse unos plazos, no me los puse, me dejé llevar y, en fin, los plazos que me ha ido marcando, el timing que la vida sola per se me ha ido marcando, ¿no? Yo creo que me hubiese visto obligado a hacer todo antes, todo eso antes. Mayor Ujú. enfrentamiento y mayor logro, mayor fracaso y luego otro enfrentamiento y de nuevo quizá otro logro, otro fracaso, pero quizá hubiese aprendido más en menos tiempo. ¿Y estaría tranquilo ahora? Supongo que sí, supongo que sí. Tendría quizá mi vivienda, quizá no sería lo que hago ahora de profesión, por eso no me gusta tampoco imaginarme mucho. No hubiese conocido a la persona tan linda que tengo ahora como pareja, entonces no me gusta, no quiero. Esas son las partes negativas, ¿no? Exactamente. Pero creo que sí, que habría sufrido más y habría aprendido más quizá o más intensamente. Pero Ujú, sí, yo creo que sí que seguiría en el pueblo muy cerquita. ujú. No Yo creo que en este tipo haberme... de temas siempre o de historias siempre hay una parte positiva o una parte negativa. Es bonito centrarse en lo positivo, ¿no? O en lo que se podría haber aprendido en ese sentido. Pero yo creo que de todas maneras más vale tarde que nunca. Eso es lo más importante, sobre todo en este tipo de cosas. Tú como persona gay y como persona eres un magnífico ser. Yo te conozco personalmente y sé que es así, con lo cual te has trabajado bien, te han trabajado muy bien, tu pareja es también Mucho, maravillosa. mucho, mucho. Y imagino que todos estos puntos positivos, todo esto que tú has aprendido, todo lo que te ha ayudado, lo que quizás harías de otra manera, ¿qué consejos le darías tú precisamente a esos jóvenes que se encuentran en esta situación, en entornos rurales, en pueblos pequeños, donde aún se habla, bueno, de todos y de todo, y se sienten atrapados y tienen pues todavía la necesidad de ocultarse, ¿no? Y de no mostrar su verdadera identidad. Muy simple, muy sencillo, muy básico. Dejarse llevar, fluir, ser. Lo podemos traducir en abrázate, mírate, escúchate, quiérete, tócate, exprésate. Pero básicamente eso. Fuera miedos porque no hay nada que temer. Aunque haya mucho energúmeno suelto, aunque haya noticias a veces muy tremendas, Ujú, pero ser tú, lee lo que te apetezca, mira en redes lo que te apetezca, relaciona con quien te apetezca, sale con quien te apetezca, ve al bar que te apetezca, charla, viste, ríe, llora, haz como sientas y seas. Y ya, y ya. Y eso va a hacer que lo veas todo con una naturalidad distinta y con otra cierta sabiduría que quizá uno no tuvo, porque no tenía. Ahora hay muchísimos referentes. Yo ujú. no sé si lo mío, Carmen, o lo nuestro, perdona, ya te había borrado de tu proyecto, va a servir para alguien o algo, pero por Dios que ahora hay muchísimos referentes. Pues desde en la calle hasta en los medios de comunicación, hasta en literatura, en música, Dios mío, entonces
yo creo que la gente ya lo tiene mucho más claro, pero quizá, como tú dices, en esos pueblos más perdidos o más cerrados, donde la gente sigue, pues todavía hablo con mi madre de alguna persona que recuerdo de cuando yo era adolescente o veinteañero, y recuerdo un par de casos de niños muy apegados a la falda de su madre, y muy para adentro, ¿no? Y muy, que yo veía Ujú, claramente que esas personas eran homosexuales, y a veces pregunto por ellos o me los topo, y efectivamente veo que siguen en el 94, por decirlo así, pero ya en 2024. O sea, digo, Dios mío, esa persona aún no ha salido del armario, aún no tiene pareja, aún no ha hecho, sigue enfrentándose a la misma gente por lo mismo. Entonces, eso libera, o sea, suelta riendas. Si hay que hacer como ujú. hacemos a veces en el gimnasio, ¿no? En las clases de, antes de empezar, ¡brr! O se hace en psicología, ¿no? O en clases de teatro. Pues eso físico que estoy intentando, con lo que intento explicar, que echa fuera, libera, abre. Ujú. Creo que Y es precisamente ese esencial. fluir, que es un buenísimo consejo por tu parte, es así, es importante. Es también cierto que hay muchas personas que no se dejan fluir, que les cuesta mucho dejarse fluir. Para eso estamos los profesionales, para ayudar en ese tipo de situaciones, para apoyar, para orientar. Para eso está Eliza and Rainbows. Y Eliza and Rainbows está encantadísima de haberte tenido hoy como invitado. Javi, un auténtico placer volver a verte, volver a escuchar tus palabras, tu sinceridad y tu experiencia como persona en el entorno rural, que imagino que muchos se sentirán muy identificados contigo. Habría muchos detalles quizás los que no he entrado, en los que, pero bueno, perdonadme si no, yo lo he intentado. Todo Yo perfecto, creo no te que, preocupes. yo creo que sí, que se puede pensar un poquito alrededor de. Y me alegro de haber estado con vosotros. Encantado de la vida, la verdad que sí. Y nosotros más todavía. Venga, un abrazo muy grande, Javi, para Sevilla. Otro para ti.